Ya, este es el ejercicio número 3 de la ayudantía. Dice lo siguiente: el cigüeñal está sometido a un par M igual a 50 libras por pie. Determine la fuerza vertical de compresión F aplicada al pistón cuando el ángulo θ es igual a 60 grados. Entonces, el desarrollo de este ejercicio es el siguiente. Ahí sí. El diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué vamos a tener? Como el sistema solamente tiene un grado de libertad, dicho esto, tenemos este eslabón que mide 5, ¿cierto? Acá tenemos el pistón y aquí tenemos la fuerza F. Y acá está el otro eslabón y esto mide 5, este mide 3 y esto mide θ. ¿Ya? ¿Cómo puedo desplazar esto abajo? Ya. Como punto de referencia que voy a tomar va a ser va a ser mi punto de referencia, este va a ser mi origen. Entonces esto para allá de X y esto es para allá de Y. Y como ustedes saben, la sumatoria de momentos, o sea, de desplazamiento de trabajo, más la sumatoria de momentos por los diferenciales de ángulo es igual a 0, ¿cierto? Tengo un problema aquí. Ahí sí. Ya, pues, entonces como F está localizada acá, este es el punto de aplicación, yo voy a expresar esta altura y sub F va a ser como la altura donde se aplica la fuerza. Entonces voy a expresar esa altura respecto a este punto, respecto a este origen. ¿Cómo lo voy a hacer? Con el teorema del coseno, creo. Dice lo siguiente: este va a ser el ángulo que voy a tomar. Esto es 90 menos θ. Entonces 5 al cuadrado va a ser igual a este que está aquí al cuadrado, 3 al cuadrado, más esta altura que está al cuadrado, más I sub F al cuadrado, menos 2 veces I sub F por 3 y por el coseno del ángulo que está entre estos dos, entre I y el 3, ¿cierto? 90 menos θ. Entonces, como ustedes saben, esto es igual a el seno de θ. Entonces, desarrollando esta ecuación nos queda 25 igual a 9 más I sub F al cuadrado menos 2, no, menos 6 I sub F por el seno de θ. Y ahora, entonces voy a tener I sub F. No, nada que ver. Ahora derivo, ¿cierto? Entonces me va a quedar 0 igual a esto que está aquí es 0 más 2 veces IF por la derivada, ¿cierto? I sub F menos 6 la derivada de I sub F por el seno del ángulo, ¿cierto? Seno de θ. Y aparte tengo que derivar la derivada del primero más la derivada del segundo, porque si se dan cuenta I está expresado en función de θ. Entonces me falta menos 6 I sub F por el coseno de θ, que es la derivada del seno de θ, ¿cierto? Y estaría completa la expresión. Y ahora despejando esto que está aquí, me queda diferencial de I es igual a 6 veces esto pasa por otro lado, F por el coseno de θ partido en 2 I sub F
menos 6 por el seno de teta. Y todo esto en de teta, ¿cierto? Muy bien, y aquí tengo expresada cuando, asumiendo un movimiento virtual, cuando varía teta, entonces lo que va a pasar es, se mueve teta un poquito y va a bajar este eslabón. Y esta es la altura que estoy buscando. Esto que está aquí se llama diferencial I de altura, ¿cierto? Y es lo que está acá. Entonces, claramente quedó expresado en función de teta esta expresión. Y bien, ahora lo que sí es seguir con esta ecuación que está acá. Y me queda lo siguiente. Me queda sustituyendo, ¿cierto? Me queda... ¿qué me queda? Si yo aumento el ángulo, a ver, si yo aumento el ángulo, esto va a ser, va a subir, ¿cierto? Entonces va a ser negativo el efecto del, el desplazamiento va a ser contrario a la dirección de la fuerza. Entonces me queda un menos, toda esta expresión que está acá, 6 i sub f por el coseno de teta, partido en 2 i sub f menos 6 seno de teta, ¿cierto? Y por esto es el diferencial de desplazamiento por la fuerza F. Y más el momento M, que es el que es requerido, ¿cierto? Va a ser M por el desplazamiento del de teta, ¿cierto? Ahí esto también va por un de teta aquí. Muy bien. Entonces, como sabemos que esto es distinto de 0, se puede simplificar. Esto es igual a 0. Se simplifica ese con eso. Y me queda menos 6 i sub f por el coseno de teta por f partido en 2 i sub f menos 6 seno de teta más m es igual a 0, ¿cierto? Y me va a quedar que la fuerza F es igual al momento m por 2 i sub f menos 6 por el seno de teta partido en 6 i sub c por el, o sea, sub f por el coseno de teta. Entonces, en el museo nos dice: determine la fuerza vertical de compresión F aplicada al pistón cuando el ángulo de teta es igual a 60 grados. Entonces, si nosotros reemplazamos la primera ecuación que escribimos, esta que está acá arriba, reemplazamos 60 grados, me va a quedar 5 al cuadrado. A ver, voy a poner un 1 aquí. Va a quedar 5 al cuadrado reemplazando teta igual a 60 grados igual a 3 al cuadrado más i sub f al cuadrado menos 2 i sub f por 3 por el coseno de 30. Y entonces, despejando esa ecuación, me queda que bueno, aplicando la ecuación para las soluciones de funciones cuadráticas, me queda que i sub f me va a dar dos soluciones, pero la que me sirve es 7.368 pulgadas. Y esta la reemplazo en esta ecuación. Y ahí voy a saber el valor de la fuerza. Porque sabemos el valor de m, 50, ¿cierto? Entonces, reemplazando todo eso ahí, ¿dónde está la calculadora? Me va a quedar 2 por 7.368 menos 6 por el seno de 60 por 50 y dividido todo por 6 por 7.368 por el coseno de 60.
Y además todo eso multiplicado. Aparte sabemos que son 50 libras por pie. Y para pasar a pulgadas, en un pie hay 12 pulgadas, entonces hay que multiplicar por 12, ¿cierto? Y me va a dar un valor de la fuerza, reemplazando esto ahí, me va a dar un valor de F igual a 258,9 libras.